las diferentes terapias que hay, además del sistema de la Ayurveda, hay bastantes. Voy a mencionar algunas. Ustedes pueden tener también ahí su aporte en el sentido de mencionar otras. Así que vamos con una breve presentación con esta imagen. Por ejemplo, aquí, esta imagen lo uso para un curso que tiene que ver sobre tránsitos. Si bien este gráfico de acá sirve para explicar el tema del campo electromagnético que está alrededor del cuerpo, también lo uso para entender el tiempo. Es decir, que el tiempo es cíclico, pero no es un ciclo plano, es un ciclo multidimensional. Y por esa razón la mente que es capaz de desplazarse a varias direcciones y no estar condicionada por cuestiones de espacio o tiempo, el tiempo lineal que percibimos en un inicio. La mente puede, mediante los sueños, por ejemplo, la meditación puede ver o tener experiencia de eventos futuros porque el futuro no está distante, está en el mismo ciclo o en el mismo campo. En sánscrito se le llama a esto Vyakash, es decir, que todo el tiempo, todo el momento está en el éter, en el instante, en el mismo espacio. Este gráfico lo uso justamente para explicar eso, pero acá es para graficar el tema del campo electromagnético del cuerpo. Todo ser vivo tiene un campo electromagnético o un campo magnético. Todo ser vivo. La enfermedad de alguna manera produce un disturbio en la circulación de ese campo. O cuando ese campo electromagnético está perturbado, surge la enfermedad. Cualquiera de las dos explicaciones tiene sentido. La imagen de aquí del medio es el conocido Reiki. Esto que está aquí, que es un gráfico sobre acupuntura y los meridianos especialmente. Ok, en ambos casos, tanto el Reiki como la acupuntura o la medicina bioenergética son tres ejemplos de medicina y vamos a estudiar eso también, es decir, una breve visión de cómo podemos definir o categorizar las diferentes terapias de acuerdo a la modalidad, así como hay, por ejemplo, técnicas de adivinación en Sattva Guna, que es como el Jyotish, por ejemplo, Raya Guna en la modalidad de la pasión y en Tamaguna, ¿no? En modalidad de la ignorancia, que es, por ejemplo, métodos de adivinación basado en el sacrificio de animales. Eso es un método de adivinación y de curación, por ejemplo, basado en el plano de Tamaguna, porque ahí se está sacrificando a otra entidad viviente. Ok, voy a empezar mencionando medicina energética, la base científica. Aparte de la Ayurveda, obviamente existen diferentes sistemas medicinales de terapias medicinales, basándonos justamente en esta filosofía védica, donde lo más importante es el conocimiento, venga de donde venga, uno debe aceptar aquello que funciona. Esta medicina, por ejemplo, de James Oschman, este libro pasando por el Reiki, pasando por el Qigong, pasando por el Tai Chi, pasando por biodanza, musicoterapia, biomagnetismo, terapia de cristales, etc. Es bastante técnico. Uno para entender este libro debería tener una base, por ejemplo, en física y magnetismo, por ejemplo, ¿no? O biología al menos, y un poco de conocimientos de electricidad, porque describe máquinas que son tan sensibles a los diferentes campos de corriente, que pueden medir, por ejemplo, la corriente que tiene un cuerpo a cierta distancia. Este tipo de máquinas primero fueron usados en proyectos de la NASA y justamente ¿por qué? Porque la NASA estaba interesada en detectar muy débiles ondas electromagnéticas de diferentes estrellas lejanas o incluso de planetas lejanos como Saturno, por ejemplo. Y lograron justamente crear este tipo de máquinas
que pueden detectar débiles, muy, muy débiles señales electromagnéticas de distantes planetas, para diferenciarlos del mismo campo de la Tierra. La propia Tierra tiene un campo electromagnético a una frecuencia determinada. Entonces se tenía que crear un aparato capaz de filtrar de otras señales externas las señales que viajan desde planetas o estrellas lejanas. Entonces todos estos aparatos llegaron pues a la perfección. Bueno, actualmente ya debe estar muy avanzado porque el aparato que él explica en el libro ya debe tener una vigencia de 20 años. Y por eso en su portada, si ustedes ven aquí, hay como la imagen de una mujer, parece, y este tipo de rayas que ven, pero de alguna manera trata de explicar que son ondas de alta frecuencia que emanan del corazón, otras del cerebro. Entonces, este aparato puede detectar esos campos electromagnéticos. Obviamente tiene que estar en un lugar en el cual no existe interferencias cercanas, por ejemplo, algún móvil no debe estar cerca u otro aparato electrónico. Se pone al paciente en un cuarto aislado electromagnéticamente y se puede, gracias a este sistema, graficar todo el campo electromagnético de un cuerpo. Entonces, luego esto se adquirió para aplicarlo en el campo de la medicina y se llevaron a cabo o se sigue llevando a cabo investigación con pacientes sanos de diferentes edades, sexo y luego con diferentes habilidades, ¿no? Versus pacientes enfermos. Y se puede notar claramente que el campo electromagnético de cada una de estas categorías es distinto. En ese sentido, si quieres entender el libro, tienes que tener por lo menos esta base, ¿no? Esta base de cómo se miden las ondas electromagnéticas, conocimiento de radiofrecuencia, conocimiento de electrónica o electricidad, conocimiento de biología, etc. En ese sentido, sí es muy técnico el libro, por algo dice la base científica y te da pues muchísimo material. Medicina bioquímica. Esta biofarmacóloga es la que prologa o hace el prólogo del libro de James Oschman. Candice Pert, si así se pronuncia, quizás alguien sabe cómo se pronuncia, ella, por ejemplo, sacó un libro muy importante, según he leído hasta ahora no está traducido al español, Moléculas de emoción, después tiene otro libro, no recuerdo ahora su título, pero este es el clásico o el referente por el cual se conoce los libros de ella o los trabajos de ella. Aparte de sus dos libros, ha publicado muchos artículos, algo de 250 ensayos para revistas científicas en el campo de la medicina. Entonces, de formación en farmacia y biología, ella hizo un importante aporte que de alguna manera marca un punto en el cual la medicina interna se une a la psicología, porque antes de sus trabajos, los psicólogos miraban al cuerpo separado de la mente, mientras que en el campo de la medicina interna se veía el cuerpo como separado de las emociones y eran dos campos separados, donde no tenía que ver uno con el otro. Sin embargo, llega ella y gracias a sus pruebas, sus trabajos de investigación demostró que esto no es cierto, que existe un constante intercambio de información, una comunicación constante entre las emociones que los neurobiólogos registran en el cerebro y lo que sucede en el cuerpo. Por supuesto, todos ustedes, estoy casi seguro de que saben que esto existe así, que está explicado en los principios del yoga. Sin embargo, en el mundo académico tradicional no es así. Existe las emociones y no tiene nada que ver con lo que le pasa al cuerpo. Pero en la práctica es todo lo contrario. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a alguien yo le grito con toda mi fuerza, mi rabia, mi cólera, le insulto? Esas palabras que salen de mí con una intención determinada, con un volumen, con una frecuencia, y la persona ve mis gestos, etcétera,
va a tener una impresión tan fuerte que va a afectar la salud. Va a afectar la salud de la persona. Va a estar dañada o afectada, no solo a nivel emocional, físicamente también. Si en ese momento estaba comiendo algo, pues lo va a rechazar su cuerpo. El apetito, por ejemplo, se le va a cortar, no va a querer comer, no va a poder dormir. A nivel físico hay cambios. Es muy posible que después de que escuche de mí todos estos gritos, la persona va a estar temblando, va a estar en shock. Y si su carácter es fuerte, también es posible que me ataque también. Este libro, como les digo, no he investigado realmente si está actualmente disponible en español, pero en inglés sí que lo está. Si tienen la facilidad de adquirirlo, leerlo, adelante, les va a servir. Ella menciona algo que, claro, en psicología también lo llevamos, se llama psicología del desarrollo y psicología cognitiva. En esencia dice lo siguiente, hay una máxima, por decirlo así, una máxima en la sociedad occidental y en el campo de la psicología dice así. Hay dos, las voy a citar. La primera dice que tú solamente o cada persona escucha y ve lo que quiere escuchar y ver. No habrán escuchado esto, habrán leído. Cada uno quiere ver lo que quiere ver, así de simple. Y el otro dice así, uno termina convirtiéndose en aquello que odia. Tú odias a alguien, pero de tanto odiar empiezas a meditar en eso o en ella o en ello. Y por meditar en esto, odiándolo, que es una forma de apegarse, terminas convirtiéndote en aquello que odias. Es decir, por pensar y meditar en alguien favorable o desfavorablemente, te conviertes en eso porque adquieres las cualidades de eso en lo cual tu mente se enfoca. Entonces ella lo explica por su investigación y dice lo siguiente, voy a tratar de decirlo en sus propias palabras. Cuando uno empieza a fijarse en algo, ese algo activa emociones en la persona. Puede ser emociones positivas o negativas. Desde la sonrisa de su hijo, desde su hogar ordenado, pintado, decorado, este tipo de estímulos activan o generan la formación de determinadas sustancias químicas que obviamente producen una sensación de bienestar, de tal manera que la persona o todas las personas solamente quieren ver aquello que emocionalmente las tiene identificadas. Cada uno quiere ver eso, cada persona quiere escuchar aquello que le da placer. Y en astrología hay un principio similar. Y por esa razón existe un mundo que es solo para ti. Es un mundo que solo ves a través de tus ojos y de tu estado de conciencia. No es algo que los demás lo ven. Por eso se dice que existe un mundo que ves a través de tus ojos, existe otro mundo que es visto a través de los ojos de los demás y que quizás no es el tuyo. Existe un mundo a través del cual nadie lo ve, pero es la realidad. Existes tú como eres visto por ti mismo y existe un tú el cual los demás ven y que quizás tú no ves. Uno puede creer que, yo soy, qué sé yo, la divina pomada, soy lo más grande, lo más grande. Pero los demás no ven eso en ti. Ellos tienen una percepción diferente de la que tú tienes de ti mismo. Adolf Hitler tiene un AL, el AL está acá, es un principio de astrología, el AL, la Aruda Lagna. El AL o Aruda Lagna es la imagen que los demás tienen de ti, la malla, la ilusión que los demás tienen de ti. Y claro, la malla o ilusión que tú tienes del mundo o de ti mismo también es diferente. Adolfo Hitler tiene un ascendente Libra, podía haberse dedicado a la arquitectura o al arte o al derecho. Ahí están algunos cuadros o pinturas de Adolfo Hitler en su faceta de artista. Entonces, esta es la percepción que tenía él. Él quería ser artista, dibujar. Era muy bueno. Bueno, tú ves esto, hay proporción en color y forma, en textura. Esa es la faceta de Libra, porque esa es su carta. Su carta te da el ascendente Libra de Adolfo Hitler. Pero el AL, como lo ven los demás, es Saturno en Cáncer o un signo de Cáncer, pero con Saturno. Cuando un maléfico como Saturno está
con el AL, y si no hay algo positivo para esta luna, la luna está en un eje maléfico. Y este Saturno tiene además un aspecto de Marte que viene con la energía de Venus, Sol y Mercurio. Entonces, desde el AL es la percepción que los demás tenían de él. Entonces, los principios que ella explica te ayudan a entender, o es una forma de entender el principio de el Rashi Lagna versus el Aruda Lagna. Y claro, ¿quién no tuvo estos libros? Bueno, ahora que recuerdo el libro que yo tenía se llamaba El Doctor en Casa, algo así. Un libro pequeño, blanco, de hojas gruesas, pero full color las imágenes. A ver, ¿quién de ustedes tiene alguno de estos libros o un libro de eh, herbolaria o fitoterapia en casa? De alguna manera estos libros fueron el inicio. Cuando era niño y sufría de enfermedades, pues yo veía a mi papá sobre todo consultar estos libros muchísimo. Él se, se aplicaba barro para curarse, ¿no? La terapia del barro. Y en mi familia había mucha tradición o festejaban el uso del barro. Nos contaban mucho, por ejemplo, que mi tío que sufrió una infección por una picadura fue curado con barro. Y luego el uso de la bosta de vaca, ¿no? También para curar. Bien, esto, ¿no? Es otra rama. Dentro de la Ayurveda, la Ayurveda tiene 8 ramas. Esto está dentro de una rama que se llama el Agadatantra, ¿no? O el Damstra se llama. Damstra, la rama de la toxicología, o el usar diferentes hierbas o sustancias obtenidas de plantas de 3 partes: raíces, hojas y tallo y frutos. Eso incluye las flores. Existen 8 ramas de la Ayurveda, llamado Ashta Ayurveda. Ashta quiere decir 8. Tienes aquí arriba lo que es Kaya Chikitsa. Kaya Chikitsa es medicina interna. Kaya Chikitsa. Hacia abajo tienes Bala Chikitsa. Otros le dicen Kumara. Pediatría. Bala. Cuando un ser tiene mucha fuerza. Bala. Bala Chikitsa. Pediatría. Y todo lo que eso involucra. Es decir, ginecología, obstetricia, todo relacionado al parto, preparto, posparto, al cuidado del infante. Bala Chikitsa, Kaya Chikitsa. Luego está esto que es interesante, Graha. A ver ustedes que ya hacen astrología, ¿qué puede significar Graha aquí en este caso? O influencias sutiles. Se traduce para nuestra cultura como psiquiatría, ¿no? Psiquiatría, el uso de fármacos, sustancias, etcétera, para corregir las alteraciones mentales. Graha Chikitsa. No psicología, sino psiquiatría. Luego tienen lo que les mencionaba hace un momento, Damstra, Damstra Chikitsa. Esto es parte de un mantra del señor Nrishinha. Damstra Chikitsa es toxicología. También otros usan la palabra Agada Tantra. Agada Tantra. Yara, Yara Chikitsa. Es geriatría. Yara Chikitsa. Geriatría es el cuidado de las personas mayores, pero en Ayurveda también está relacionado con terapias de rejuvenecimiento, que las puedes aplicar. No es que tienes que tener 80, 60 años para aplicar esto. Desde ahora ya puedes ir aplicando Yara Chikitsa. Luego está Brisha. ¿Cuál es el signo del zodiaco que se llama Brishava y que es el nombre del padre de Srimati Radharani? ¿Cómo se llama el padre de Radharani? He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikanta Radhakanta Namastute Tapta Kanchani Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Brisavanu Sute Devi Hanamami Hari Prije. Brishava, Tauro, el signo de Tauro, Brishava. Brisha Chikitsa quiere decir
Todo lo relacionado a terapias afrodisíacas, un término arcaico en español o en inglés es la afrodisiología. Ya no van a encontrar de repente esa palabra. Afrodisiología. O el uso de afrodisíacos para mejorar, restaurar o normalizar la vida sexual. Brisha Chikitsa. Esto se habla bastante en Kama Sutra. Luego está el Urdhvanga Chikitsa también. Bueno, esos son las 8 ramas. Urdhvanga Chikitsa. La rama aplicada, la rama que trata sobre la salud bucal, la salud visual, se llama supraclavicular, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado de los sentidos que están en la cabeza y la cabeza misma. Eso es Urdhvanga. Y esto es diferente, Shalya. Con esto había cometido antes un error, yo les dije. Shalya es cirugía. Shalya. Todo tipo de técnicas quirúrgicas. Shalya Chikitsa. Esas son las 8 ramas de la Ayurveda. Desde medicina interna, pasando por pediatría, que es Bala Chikitsa, luego medicina supraclavicular, Graha, que es psiquiatría, Damstra, toxicología, Brisha, que son terapias para la vida sexual, Yara, todo lo relacionado a geriatría, y Shalya, ¿no? Cirugía. A menudo se va a encontrar esta relación, el Ashtanga Yoga y el Ashta Ayurveda. Estos dibujitos son bonitos, los encontré. Dice las 8 branches, ¿no?, de la Ayurveda. Urdhvanga, Shalya, Valya, Kaya. Acá lo han escrito como Brisha. Y las 8 ramas también del Ashtanga Yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana. Y el objetivo final, Samadhi. Bueno, les menciono esto porque el número 8 es muy importante. En la filosofía védica el 8 es alucinante. Ese es el adjetivo que uso. Es alucinante cuántas categorías o divisiones en 8 existen. Muchísimas. Dentro de la filosofía védica ustedes van a encontrar Ashta, Karana, Ashta, Mangala, Ashta Devata, Sikshastaka, Guru Ashtaka, Janmashtami, que es el nacimiento de Krishna. En fin, existen muchas categorías de 8, ¿no? El otro está, ¿cómo se llama? Bueno, aquí están los dibujitos. Toxicología implica el conocimiento de las plantas, porque a partir de su uso obtienes varias sustancias. Ok, Damstra. Este es un mantra que se usa para glorificar a Nrsimha. Damstra, Damstraya, Damstraya Armas. Bueno, aquí está diferentes gráficos para entender, solamente referenciales. Finalmente, para cerrar la clase de hoy, la más elevada medicina que tiene que ver con Sattva Guna, Saranagati. Saranagati quiere decir entrega total. Me entrego al destino, me entrego a Krishna finalmente. Esa es la comprensión perfecta. Como dice Krishna, Sarva Dharmam Parityayama Ekam Sharanam Braja. Aham Tuan Sarva Pavebhyo Mokshasyami Mahashuchaha. Este es un gráfico que muestra a Maharaj Parikshit, que fue maldecido a ser mordido por una serpiente alada 7 días después de que él, y antes de morir, ayunó. No me quedan 7 días, voy a ayunar hasta la muerte, pero quiero que tú, le dijo a Sukadeva Goswami, quiero que me recites el Bhagavatam. Y bueno, ahí está la serpiente alada, un dragón, en otras palabras. Ahí estaban los brahmanas que querían evitar que se cumpliera la maldición. Los brahmanas cantando mantras, etc. Pero Parikshit Maharaj estaba entregado, Saranagati, y él aceptó de buen agrado esa maldición que le lanzó Shringi, el hijo de este brahmana. Esa es la cura total, porque cuando tú te entregas estás completamente relajado, sin tensión. Un requisito clave en todos los sistemas de medicina. Relájate. Si estás tenso, se bloquea el chi o el ki, y como las aguas estancadas
que no fluyen y generan putrefacción, generan malestares. Cuando los deseos están obstruidos o estancados por las condiciones, esos deseos se transforman en toxinas y enferman el cuerpo. Solo es posible liberarse cuando uno está completamente entregado a Krishna.